Además con enorme admiración a mi querida compañera del Foro Internacional de la Mujer Capítulo México, María Elena Estavillo Flores, maestra en Economía Matemática, doctora en Ciencias Económicas por la Universidad de París, excomisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Qué gusto saludarte, María Elena Estavillo. Ayer tocamos el tema de las redes sociales, de esta ley que detiene Ricardo Monreal por las próximas 3 semanas. Comentario que hace el presidente López Obrador es que él no apoya esa ley. ¿Cuál es tu primera impresión sobre esta iniciativa? Porque a mí me parece que al cabo podría ser una censura velada. Pero ¿tú qué opinas? Tú eres la experta. Te escuchamos. Hola, Fernanda. Sí, bueno, primero encantada de estar aquí. Qué gusto platicar. Y yo comparto la preocupación. Mi lectura de este proyecto, bueno, primero es que es muy apresurado. Este tema es complejo, requiere muchísima reflexión y sin haber participado en una discusión internacional que ya lleva bastante tiempo, que se ha abordado con mucha seriedad entre especialistas, gobiernos, asociación civil. De pronto en México descubrimos el tema y brincamos a una propuesta sin antes entender cuáles son los retos, cuáles son las prioridades. Y además veo con preocupación que lejos de proteger la libertad de expresión, esta iniciativa atenta contra el derecho que tenemos todas las personas a la información, el derecho al acceso a la información. Veo un proyecto muy dirigido a ese objetivo en particular que identifico con lo que sucedió en Estados Unidos, que se bajaron las cuentas de Donald Trump por estar difundiendo información falsa, por incitar a la violencia, y creo que el objetivo de este proyecto es evitar que se pueda hacer eso. Elena Estavillo, de generarse una ley que regule las redes sociales, ¿cuál sería la adecuada? ¿Tú qué propones que sería lo que sí se tiene que regular y cómo? Creo que hay que entrarle con mucha seriedad a este tema y sin duda Claro. sí hay espacios para regular, o sea, tampoco nos tenemos que asustar porque aquí sí hay dinámicas que pueden ir en contra de nuestros derechos y tenemos que preverlo, pero sí tenemos que hacerlo de una manera responsable y no dirigida a proteger intereses específicos. Este proyecto no cumple con esos objetivos. Creo que sí tenemos que hablar y tener mecanismos para evitar que haya manipulación de la opinión pública, que eso no está presente en este proyecto, que evitar que haya violencia digital, eso tampoco está en el proyecto, eh, y, eh, y hablar de mecanismos adecuados también para otros fenómenos, ¿no? Como el discurso de odio, eso sí se menciona en el proyecto, pero ya con una camisa de fuerza, porque se le está diciendo a la autoridad que estaría encargado del tema cómo lo debe hacer, qué hace, qué no hace, en qué momento lo hace. Entonces, la verdad es que esta autoridad ya va a ser más que un ejecutor de lo que le diga el Congreso y tampoco me parece una manera correcta de abordar estos temas. Son complejos. Si hay una autoridad especializada, pues que lo haga esa autoridad. A ver, Elena, déjame ver si puedo de manera concreta plantearte lo siguiente. La red social, pensemos en Twitter. El dueño de Twitter es un señor X, ¿estamos? Él pone sus reglas porque es una empresa privada. Es un negocio para él. Él pone sus reglas que cuando tú abres tu cuenta dices acepto. Como Mark Zuckerberg con Facebook. Quien use Facebook y suba fotografías de sus hijos y no sepa que diariamente andan desperdigadas 250 millones de fotografías, pues es porque no lee.
Pero entonces pregunta, Elena, ¿el gobierno de México, el régimen de México, puede meter mano en esa empresa que es del señor X? Oh, definitivamente sí lo puede hacer. Aquí Ándale. hay cuestiones de interés público. Sí, no basta decir que es una empresa privada. Y eso lo tenemos en muchísimas disposiciones. Por ejemplo, la protección de datos personales le obliga a todas las personas, aunque sean empresas privadas, y si en las redes sociales circulan datos personales, evidentemente que las empresas tienen que cumplir con el marco que está hecho para proteger nuestra privacidad. Ser una empresa privada no te da carta blanca, tienes que proteger a los consumidores, Claro. tienes que jugar con las reglas de la competencia. Entonces, bueno, esa discusión de que si son privadas o no son privadas no las exime de respetar principios, sobre todo cuando estamos hablando de derechos humanos. Y aquí hay derechos humanos que están en juego, nuestras libertades democráticas, libertad de expresión, derecho a la información, todos nuestros derechos digitales y muchos otros. Entonces, el que sean espacios privados no los exime. Ahora, tampoco quiero decir con esto que el gobierno es el que le tiene que decir cómo hacer todas las empresas privadas, porque esa tampoco es una solución. Aquí tenemos que encontrar soluciones muy creativas donde se preserven los derechos de los ciudadanos y también las libertades de las empresas. Tenemos que mantener un ambiente de competencia, de innovación, y yo no veo ese equilibrio en esta propuesta. Varios temas. Sabemos que en México el acceso a Internet es un derecho garantizado por la Constitución, y no es un bien público bajo tutela del Estado. Eso lo sabemos. Internet no está ni debe estar sujeta a ser colonizada, por decirlo así, por el Estado. Porque entonces caemos en países como China, como tantos otros, que manipulan la información, ellos determinan qué es fake news y qué no es fake news, y manipulan a su población a través del acceso de Internet, básicamente en un socialismo, comunismo, que ahí está, lo estamos viendo en otros países. No queremos eso para México. No, por supuesto. Aquí no queremos muchas cosas. No queremos un Estado totalitario que esté diciendo qué se puede ver y qué no se puede ver, Claro. y menos aún que nos pueda manipular con, con granjas de bots, con noticias falsas. Y esta preocupación no está atendida en el proyecto. Ahora, eso tampoco quiere decir que se le dé carta blanca y que todo mundo también pueda manipular, porque las empresas privadas también pueden manipular la opinión pública, también pueden abusar de nuestra información, como ya ha pasado en el mundo. Entonces, no se trata de decir, bueno, o todo el gobierno o todas las empresas privadas. Yo creo que aquí al centro tenemos que estar los ciudadanos Claro. y tenemos que encontrar mecanismos para que nuestros derechos se protejan, ni que estemos sujetos al poder de mercado o el poder económico de las empresas, ni que estemos sujetos a la vigilancia y al control de las autoridades públicas. Elena, tengo un mundo de preguntas. Creo que no nos va a alcanzar el tiempo hoy y te voy a invitar más tiempo. Pero a ver, Por supuesto. hay muchas dudas. ¿Sí pone en riesgo esta posible ley que ya dijo Monreal que la revisarán? ¿Sí pone en riesgo al TEMEC? Podría ponerla. Fíjate que no estoy segura. Yo creo que el TEMEC tiene una redacción muy general y sí habría que entrar a los detalles. No estoy segura que lo ponga en riesgo, eh, pero bueno, ese es Porque un tema, se pero el otro entiende, tema es también si lo queremos, si nos conviene como exacto. mexicanos. Sí, porque entiendo que el TEMEC en materia de trato nacional, si lo pongo en palabras sencillas, pone barreras injustificadas al comercio digital. Entonces sí lo Por pondría en supuesto, riesgo. sí, bueno, si se traducen barreras, ese es el punto. Tendríamos que Bien. ver los argumentos por los que se puede señalar que esto se traduce en barreras. Si fueran barreras, claro que sí, estaría en contra. No veo muy claro, no digo que no lo pueda ver,
pero sí requiere un análisis más profundo. María Elena Estavillo, una más, tenemos un minuto, pero te invito próximamente. Este es un tema que nos importa a todos. Dime, esta es una duda, me parece importante. Si no hay una sede fiscal de Facebook en México, ¿cómo podría el gobierno mexicano multar a la empresa estadounidense si en México no tiene una sede fiscal? No, esa es una barrera clarísima. Yo creo que ahí las capacidades reales de imponer alguna sanción del gobierno encontrarían estos límites. Por eso también es una propuesta muy apresurada y que probablemente llevaría, por ejemplo, a ordenarle a los operadores de telecomunicaciones, a los que Claro. dan el acceso a Internet, a bloquear esas redes. Y esto me parece muy preocupante. María Elena Estavillo Flores, te admiro, te mando un abrazo con mucho cariño, siempre con admiración, @Elena Estavillo, que en este instante empiezo a seguirte. Y próxima semana o la que viene nos reunimos porque es muy importante hablar de esto.